para que entendamos primero la realidad y luego cómo la ficción es capaz de reflejarla. Los 1000 líos de Francisco, nazi y negacionista, quería quemar la ciudad y atentar contra Podemos. Esto es en España. Esto es en España. El siguiente titular que nos llega de Sun, el jefe de propaganda, esto es de The Guardian, perdón, del grupo neonazi del Reino Unido se enfrenta a la cárcel tras ser condenado. Aquí hay una persona obviamente que ya fue procesada por tales efectos. El siguiente titular, que ahora sí nos llega de Sun, dice: vecinos conmocionados llaman a la policía luego de que una madre colgase una bandera con la esvástica nazi en su dormitorio. No conforme con eso, tenemos además también es otro titular que finalmente sigue hablando parte de lo mismo. Alguno de los muchos titulares que podríamos haber encontrado, lamentablemente. Y solo para hacer un paréntesis, solo este año, dentro del mundo del anime, de la animación japonesa, hubo una especie de censura porque Toko Riders, que es una de las cosas de las series más exitosas este año, incita o más bien hace una especie de propaganda populista respecto al símbolo nazi, que es otra esvástica que la que está por el otro lado, conocida como Magi, pero que también desató la locura entre los seguidores otaku. Es bien tremendo. Ahora, yo creo que uno tendría que empezar a preguntarse por qué surgen estos movimientos de ultraderecha en el mundo, no solamente acá en Chile, Brasil, en Estados Unidos pasó con Donald Trump, pasa por ejemplo en Vox, con el partido Vox en España, y uno dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que los mueve? Y uno puede hacer un análisis así muy por fuera, muy a la pasada, Ernesto, no sé si vas a coincidir conmigo, pero hoy día el mundo vive en constante competencia con el que tienes al lado. Nos hemos convertido en seres humanos tremendamente individualistas, muy egoístas. Hay muchos seres humanos que están como reticentes a los cambios. Hay cada vez menos empatía. A muchos les molesta el progresismo, que se hable hoy día de igualdad de género, por ejemplo, que exista el matrimonio igualitario y todas estas cosas, estos movimientos que han surgido y que han estado siempre. O sea, el feminismo ha existido durante muchísimos años, solo que antes las mujeres tenían que callar, porque si no eran castigadas. Personas que se atraen y personas que se gustan y que han tenido relaciones del mismo sexo ha pasado siempre. El tema es que hoy día la sociedad ya no quiere vivir en ese manto, en esa oscuridad. Por lo tanto, todo este surgimiento de reivindicación de derechos como seres humanos que somos, y porque curiosamente estos grupos que se llenan la boca hablando de libertad son los que más quieren restringir a la sociedad, no dejan que los demás sean libres con sus decisiones y quieren muchas veces conservar estos valores como, valga la redundancia, tan conservadores, ¿cierto? Y que no están dispuestos al diálogo. O sea, ellos quieren imponer su idea, y lo que prima en todos estos grupos finalmente es una ideología intransigente que se basa en una protección individual que está fundamentada principalmente por la economía. Y es lo que hemos visto también en muchas series, y acá entremos de lleno en este tema en donde yo sé que tú eres experto. Hay una serie que dice, por ejemplo, ¿qué pasaría si la Alemania nazi hubiera ganado? La Segunda Guerra Mundial, en su alianza con Japón. O sea, claro, hoy día vemos esa noticia que una mujer por colgar una bandera con una esvástica es castigada, o sea, es sancionada. Por supuesto. Eso ya está así instalado en Europa hace mucho rato. Pero, por ejemplo, Salfate y Ernesto, partamos con esta serie que se llama El hombre en el castillo. Exacto. Maravillosa. Que toca justamente esta temática. No sé si revisamos el tráiler para poder entrar en este tema. Lo revisamos, le pasamos conversar inmediatamente con Ernesto, que trajo incluso la novela original. Happy birthday to you. Happy birthday. These films show a reality like ours, but not ours. If I could turn the page. This is our moment. We must not hesitate. It's not safe here. You should leave. In time I'd rearrange. This isn't the man I want to be. I'd like to resign. You don't get to resign. Close my eyes. Man is only as strong as the people around him. And for them, he must give everything. Or else everything he has done has been for nothing. Tell me sweet little lies.
My name is Juliana Crane. I need asylum. En este mundo paralelo, Marilyn Monroe no le canta Happy Birthday a JFK, se lo canta a los representantes del Tercer Reich, al Führer, al propio Hitler. ¿De qué va El hombre en el castillo de Philip K. Dick? Gracias por la invitación de nuevo. Phil K. Dick es uno de los grandes escritores de ciencia ficción de todos los tiempos, alguien que anticipó, es como el Julio Verne del siglo XX, Julio Verne lo era en el XIX. Y esta serie y este libro trata sobre eso, ¿qué pasaría si la Alemania nazi hubiera ganado? Y se transforma en una pesadilla. Estados Unidos no es el país de las libertades, todo lo contrario, es el país de las restricciones. Podemos ver a través de esta serie y de este libro especialmente, y perdónenme que hable del libro, pero por deformación profesional amo leer también, tiene que ver con una manera elegante de criticar sin ir de forma frontal, como lo hacía Phil K. Dick, justamente la injusticia social, las ideologías del odio y justamente todas estas expresiones que en Estados Unidos están de alguna manera permitidas. Lo que hizo también posible que ganara Donald Trump. Claro. En la Alemania actual, en la Alemania unificada, el nazismo está sancionado por ley. Recordemos los juicios de Nuremberg, que fueron juzgados criminales de guerra, y es cosa juzgada. Pero en otros países, como el nuestro, donde no está sancionado hacer apologías de este tipo, del odio, se permiten. Entonces Philip K. Dick lo que hizo de manera elegante, y tal vez tú lo conozcas, Salfate, que llevó las cosas a un estado y a una exploración jamás vista. Y lo que produce esta serie, desde un punto de vista de provocación y más encima de anticipación, porque nos enfrenta a un tema que esta serie tiene ya sus años, pero nos enfrenta a un tema que ahora es tema de moneda corriente. ¿Qué hacemos con este tipo de manifestaciones? ¿Cómo nos movemos socialmente de verdad en el día a día con eso? Y es fantástico lo que lo logra. Y por eso yo creo que la ciencia ficción es tan valiosa cuando está bien hecha, es tan importante, porque nos adelanta los temas y nos pone en estas discusiones morales. ¿Qué hacemos y qué no podemos hacer? De alguna forma, Ernesto, nos adelanta, nos muestra este escenario, y algunos expertos podrán decir, ¿cierto? Algunos sociólogos leía por ahí, que también sirve este tipo de series para observar efectivamente lo negativo y tener incluso más chance al momento de denunciar, tener más herramientas y poder decir, bueno, esto es lo que yo no quiero, entonces si empiezo a observar algo así, lo puedo denunciar. Pero también hay otras personas que pueden creer que este tipo de series que se agradecen, que sociológicamente empiezan a funcionar muy bien, pero que también pueden incentivar y gatillar de alguna forma el surgimiento de ciertos movimientos. En este caso, ciertos movimientos más ligados al mundo nazi, ciertos movimientos más violentos. ¿Cuál es tu visión como experto? Un poco lo que yo decía al principio, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Primero son series que se hacen cargo de una realidad, que empiezan a observar y dicen, oye, hay una semilla que está germinando y nosotros vamos a agarrar esto para advertir tal vez, o también hay muchos movimientos que se empiezan a nutrir y dicen, mira, nos estamos como inspirando de algún modo. Sí, yo creo que jamás podría culpar a una película de que es la causante de algo. Lo que hace el arte es que simplemente recoge lo que pasa en el ambiente, el espíritu de una época. Y es lo que también hizo, por ejemplo, y que tiene mucho que ver con el tema Taxi Driver. Recordemos la película de Martin Scorsese, donde Travis Bickle es un veterano de la guerra que básicamente piensa como un nazi, porque hay que eliminar a la escoria de Nueva York. Eso está basado en hechos reales. Y además recoge el síntoma y la explosión y la sensación de una época. Entonces yo difícilmente podría culpar al Hombre del Castillo o algún tipo de producción así, o El huevo o la serpiente de Bergman, que también denuncia, o La cinta blanca. Con David Carradine. Con David Carradine jovencísimo. Exacto. Y podría culpar a La cinta blanca, una película ganadora de la Palma de Oro, que explica también el nacimiento del nazismo, de que promuevan esa ideología. En lo que hacen ellos y lo que hacen estos artistas, creo yo, en mi humilde opinión, es que generan discusión, dicen esto es una alerta, pero sin propaganda, lo dicen con tanta sensibilidad y con tanto talento que es imposible no entender las cosas. Claro. Un buen pulso de la sociedad. Exacto. Ahora, hay algo interesante en Philip K. Dick, y esto la gente debe entenderlo bien, porque no solamente es un importante escritor de ciencia ficción, sino que incluso dentro de sus escritos él se mete en un área un poquito más nebulosa, por así decirlo, que es de una filosofía de introspección futura. O sea, no solamente él escribe
fantasías posibles, sino que habla sobre el estado de cómo el hombre percibe su realidad. Digamos, la literatura completa de Philip K. Dick, su cuestionamiento es cuán real es la realidad, porque él pertenece a todo un movimiento de intelectuales de la psicodelia, donde está, digamos, profesores de Harvard, obviamente como Timothy Leary, después escritores como Jack Kerouac, etcétera, etcétera. Y Burroughs. Y William Burroughs, por supuesto, exactamente, con Almuerzo Desnudo. Entonces, la importancia de esta serie, de este libro, es que ellos viven en un universo donde los nazis ganaron, pero comienzan a recibir, así como hay un grupo de resistencia que tiene films, películas en 35 milímetros, que muestran que la historia fue de otra manera. Vale decir, llega material de un universo paralelo, que es el mundo donde nosotros vivimos, donde los aliados le ganaron a los nazis, hubo bomba atómica y finalmente es la historia que conocemos. Entonces, lo que esto plantea es, ojo con nuestras decisiones, porque el mundo en el que vivimos es una posibilidad entre otras, pero que depende de dónde apretamos las piezas justas y claras para que no sea una realidad o esta otra. Entonces, finalmente, esta pudo haber sido nuestra realidad, pero pasó otra cosa, pero tenemos que cuidar la realidad en la que estamos actualmente para que no pasemos al otro mundo paralelo, así como hoy día pareciera que el mundo está en un mundo paralelo de varias... Claro, parece que vivimos una distopia y con esto es muy bonito lo que tú decías. En el fondo lo que nos enseña K. Dick son las decisiones morales. Qué importante es que